Ahora sí, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más en lo que son estas secciones de charlas gratuitas de Proyectar. De manera recíproca entre los mismos colegas estamos brindando esta serie de charlas tanto los martes como los jueves. Para los que no me conocen, soy la arquitecta Tatiana Jiménez. Un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por la puntualidad. Damos inicio a la charla a nombre del arquitecto Luis Arroyo con el nombre Hablemos sobre la Ley General de Contratación Pública. Les cedo el espacio a Gerardo y seguimos con Luis. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Luis. Muchas gracias por brindarnos este espacio tan valioso para todos nosotros. Y para ustedes, amigos y compañeros, un abrazo enorme. Gracias por acompañarnos y permitirnos todos nutrirnos de sabiduría. Vamos a dar el espacio al arquitecto Luis Arroyo para que empecemos la charla. Gracias, Luis. Gracias, muy amable, ¿eh? Muy buenas noches, gracias a ustedes y a Proyectar por el espacio para pues, dar un poquito, ¿verdad? Una pinceladita de lo que conocemos, ahí poquito a poquito. Bueno, hoy les traje una presentación de lo que es la Ley General de Contratación Pública, la nueva ley. Es una ley que es muy parecida a la ley anterior, los colegas que han tenido la oportunidad de trabajarle al Estado, se van a topar con muchas cosas similares y muchas cosas que no son tan similares. Em, Vamos a iniciar, bueno, les comento, es un mega resumen, vamos a ver, es un mega resumen sobre todo lo que es la ley. La ley son casi 380 artículos. Vamos a tratar de meter un poquito de lo que es obra pública, lo que nos interesa, digamos, en nuestra parte, porque esta ley pues es muy, muy general. Se puede comprar desde lapiceros hasta equipo, digamos, equipo de súper técnico como el de una clínica, ¿verdad? Y obras públicas como la que se maneja y a lo que nos dedicamos todos. Tenemos, digamos, que la ley es la ley número 9986, sale pues a la luz ahora en diciembre del año 2022. El reglamento sale un poquito después, sale ya al público bajo decreto ejecutivo número 43808-H. Sale a la luz ya un poquito más formal ahora en febrero de este año. Voy a ir avanzando poco a poco. Ok, el ámbito de la ley y su aplicación. La presente ley resulta que es una aplicación para toda actividad contractual. Ok, ¿qué es una actividad contractual? Es todo, todo lo que se compre por parte del Estado. Entonces, la ley maneja dos ámbitos. El cartel, que ahora se le cambia el nombre a pliego de condiciones, ya no se le llama cartel de licitación, se le llama pliego de condiciones, y ese pliego de condiciones es la mini ley de la contratación específica. Hay una ley grande, que es la que estamos viendo, y la mini ley, que es lo que yo necesito comprar. Eh, Toda la actividad contractual, pues se va a dar entre dos partes, mínimo, que es el Estado, y un tercero, que es perdón, un segundo, llamémoslo así, que es el interesado, el que posteriormente se va a convertir en adjudicatario. Vamos a ir pasando. La ley va a presentar excepciones a lo que es las contrataciones. Por ejemplo, tenemos una actividad, esto de este lado, perdón, ok. La actividad contractual se somete a un procedimiento especial de contratación. Hay varias excepciones, las cuales pueden ser por ejemplo, patrocinios. Antes no, antes se permitía que cualquier empresa estatal patrocinara. Entonces usted veía equipos de fútbol por ejemplo, con una camiseta que dijera MEP, una cosa así. Ahora la ley restringe ese tipo de patrocinios, exceptuando, digamos, la excepción a la excepción, por ejemplo, el ICE, que es una empresa de competición,
va a poder tener un patrocinio, podrá dar patrocinios también. Por ejemplo, el INS, que también es una empresa de competición. ¿Por qué se le llama así? Porque en 2006 tuvieron que entrar en el mercado de competición por la apertura del libre comercio que se dio en 2006. Eh, reparaciones intermedias, por ejemplo, dice que los supuestos en los que se determinan los alcances de una reparación que sea necesario un tipo de maquinaria, qué sé yo, vamos a ver, por ejemplo, llamemos Incofer. Incofer tiene contrataciones muy específicas y muy, pues llamémoslas extrañas. Por ejemplo, tienen que comprar un cabezote para un tren, no se compra así como vamos a la guacamaya a comprarlo. Entonces, hay excepciones que se pueden hacer. Se pide un permiso de la Contraloría y se hacen este tipo de excepciones. La ley va a manejar jerarquías en las instituciones, van a manejar jerarquías. Pues obviamente la constitución política va a ser nuestro primer nivel jerárquico, instrumentos internacionales que nos van a sumar a la legislación actual. La Ley General de Contratación Pública va a ser una de esas jerarquías. La Ley General de Administración Pública nos permite, nos obliga y nos limita a todos los que trabajemos en el sector público, pues tenemos deberes, tenemos derechos y tenemos obligaciones que la ley nos da. Otras leyes, pues por ejemplo, podemos hablar como ley orgánica del colegio, reglamentos internos de cada institución. El reglamento a esta ley viene a ampliar y a ayudar la comprensión y el manejo de la ley como tal. Pues otros decretos ejecutivos, por ejemplo, me recuerdo el de Setena, que nos obliga a dar ese estudio de impacto ambiental y demás cosas que nos limita Setena, ¿verdad? Las normativas técnicas aplicables a un objeto de contratación, el pliego de condiciones, que como les dije antes, se convierta en una mini ley, digamos, en una pequeña ley, y posteriormente el contrato respectivo. El contrato respectivo de cierta contratación se va a convertir, o más bien está conformado por la oferta, por un lado, el pliego de condiciones y el acercamiento que haya entre el adjudicatario y la persona, llamemos jurídica, pero es el ente estatal que está contratando. Entonces, en esas tres partes se celebra el contrato respectivo y ese contrato posteriormente viene a darse, bueno, antes se hacía pues físico, se firmaba físico, ahora es un contrato virtual por medio de la plataforma de compras de SICOP. Ok, principios generales. Los principios generales, voy a ir un poquito rápido porque pues es muchísimo, el tiempo es un poquito corto, ¿verdad? Entonces voy a hablarlo un poquito rápido, ¿verdad? Los principios de integridad, principios de valor al dinero y principios de transparencia, lo que nos vienen a dar es que la contratación en sí, ilimitada por la ley, viene a dar, pues, número uno, un valor. Número dos, los actores que estén dentro de la contratación deben ser íntegros. Y si no fueran íntegros, para eso está SICOP, que no nos permite pues movilidad, porque SICOP se mueve y es actualizado en base a la nueva ley. La transparencia, todo contratación debe ser transparente. No puede haber pues diferencias como tal vez en algún momento a los que les tocó hacer licitación por medio de sobre cerrado. Muchas veces se daban pues cosas muy manuales y no eran directas con tiempos y con limitaciones como lo es ahora con SICOP, ¿verdad? El principio de eficiencia y eficacia, ese es como la prioridad del Estado, ser eficaz y ser eficiente lo más que se pueda es digamos, es como el espíritu principal de la legislación. El principio de igualdad y libre concurrencia.
todos somos iguales para el Estado para contratar. Habrán sus excepciones como las pymes, que se les da cierto valor, cierto puntaje. Pero para el Estado, todos los que querramos contratar, y me incluyo, aunque yo soy empleado del Estado, me incluyo porque yo soy parte de esos actores que estamos dentro de una contratación. El principio de la vigencia tecnológica, la implementación del SICOP, bueno, en su momento no fue SICOP, sino que en su momento fue, no recuerdo el nombre, se me fue, perdón, el anterior a SICOP, y la hora que está SICOP aproximadamente desde 2014 y a la fecha tenemos esa tecnología con el programa que nos permite, pues desde construir un cartel, un pliego de condiciones, hasta llegar a la finalización del acto contractual. El principio de mutabilidad del contrato. Esto lo que nos permite es cambiar el contrato en base al desarrollo del proyecto, especialmente cuando hay algún tipo ¿cómo se llama esto? Cuando hay una remodelación y en la remodelación no sabemos qué nos vamos a encontrar hasta que abramos, descubramos y veamos lo que haya en algún tipo de sistema que encontremos. Entonces esa mutabilidad la podemos encontrar siempre, pues siguiendo un procedimiento, podemos mutar el contrato y hacer lo que se conoce como adendas. El principio de intangibilidad patrimonial es aproximadamente, o más bien, o igual a que tengamos patrimonio para poder pagar el contrato. Entonces, la administración está en esa obligación, no va a poder nunca sacar un proyecto si no hay un patrimonio que haga respaldar esa contratación. Las obligaciones del contratista, estas son muy importantes para nosotros, los que estamos del lado de la fiscalización. ¿Por qué? Porque hay partes que el contratista desconoce, porque el quehacer normal en la calle no es ver la ley, entonces, por lo menos la ley de contratación, ¿verdad? Entonces, el someterse plenamente al ordenamiento jurídico costarricense. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento en que usted presenta su oferta, con solamente el hecho de presentar su oferta, usted se está sometiendo, número uno, a que por ejemplo, los planos son correctos y tienen lo necesario para construir para contratar y construir. Y que se va a pegar a se va a pegar a toda la legislación que nos conlleve en este proceso de contratación. Ser diligente de cualquier requerimiento y proactivo a dirigir en todas sus actuaciones. Cuando el Estado contrata pues a una persona jurídica, a una persona física, lo que se quiere es que la persona, pues, sea activa, ¿verdad? Se mueva, se contrata para que nos solucione un problema, para que nos construya un edificio y no para que se ponga con peros, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, parte de las cosas que tiene que hacer el propietario, no, perdón, el contratado, el adjudicatario. Cumplir con lo ofrecido. Se da mucho que no se cumple con lo ofrecido, entonces entra todo un proceso sancionatorio. En buena teoría, cuando se contrata a una persona para un proyecto, debe por fuerza cumplir lo que ofreció en su oferta, valga la redundancia. Entonces, la persona que va a ese trabajo, simple y sencillamente está en la obligación de construir, si se contrató para un edificio de 2 pisos, pues terminarlo completo, para no entrar en procesos, ¿cómo se llama? Disciplinarios que vienen igual sumidos acá en la ley. Vamos a ver. La participación de las pymes, como hablé antes, con la finalidad de procurar el desarrollo regional en el sistema de calificación de ofertas, la administración
deberá otorgar un puntaje hasta de 10%. Entonces, por el simple hecho, y digo simple, pero es muy fuerte ser pyme, ¿verdad? Si en el momento en que usted es catalogado como una pyme, pues es casi que un sello de calidad. Entonces esa pyme va a tener pues un poquito de más valor que una empresa que no tenga esta calidad. ¿Por qué? Porque una empresa pyme va a tener, aparte de puntaje, 10% más en caso de un empate en la calificación final, gana o se le da el apoyo a la empresa que sea pyme. Entonces es un tema bastante importante el tema de las pymes a nivel nacional. Con la finalidad, bueno, esta se me fue doble, perdón. Vamos a ver. La contratación administrativa tiene umbrales. Ahí voy a mover un poquito la flecha esta para la presentación para que se vea. La licitación originalmente en la ley anterior tenía solo 3 tipos de licitación. En este caso vamos a tener una licitación reducida que nos va como un piso de 0 a 178.041.960. Y al siguiente piso, que es el de la licitación menor. La licitación menor va de 66 millones a 712 millones. Ahora, la Contraloría siempre va a variar estos tipos o pisos, digamos, de licitación. Licitación mayor, menor y reducida. Antiguamente era licitación pública, licitación abreviada y la licitación de contratación directa, perdón. Y en este caso, la contratación mayor, la diferencia es que cada una presenta ciertas tipificaciones, llamémoslo así. Por ejemplo, la licitación mayor va a tener, aparte del fiscal, aparte del inspector y aparte del director técnico, va a tener un grupo de expertos a los que van a ser llamados en caso de crisis, llamémoslo así. Eh, ¿Qué puede ser una crisis en una obra? Ya, pues una quiebra, una desnivelación de todo lo que es la parte monetaria. Entonces, ese compendio o ese grupo de expertos van a venir a darle apoyo y orden en ese tipo de licitación únicamente en la mayor. Eh, cada empresa estatal es diferente y están tipificadas según su nivel de contratación, digamos. Por ejemplo, el ICE, la Caja, el MEP son empresas estatales tipo A. Las empresas como el PANI, por ejemplo, son tipo C y D, dependiendo de la cantidad de presupuesto que tengan para contratar. Eso es lo que nos da los rubros. Por ejemplo, para el ICE, una licitación mayor es superior a estos montos que se ven acá, porque el ICE compra, pues, turbinas, compra cosas que son de, pues, muchísimo más elevados, digamos, tanto en precios como en tecnología, pues diferentes a lo que cualquiera de nosotros podemos ver, digamos, para construir una casa, para construir un albergue. Dice que en los umbrales tenemos regímenes diferenciados. Las contrataciones que se realicen por empresas públicas no financieras nacionales, empresas públicas no financieras municipales y las instituciones públicas financieras bancarias y las instituciones públicas financieras no bancarias enlistadas en la clasificación institucional del sector público que emite el Ministerio de Hacienda, realizarán el procedimiento de licitación mayor pública de obra pública cuya estimación sea superior a 26 millones 195.529 colores. Hablemos en números cerrados, 26 millones. La licitación menor va a ser
o la licitación mayor en obra pública cuya estimación sea igual o a, inferior a, 26 millones 195 mil, perdón, 1.026.195. Siempre se me hacen bolas ahí los números, van ahí a perdonar. Van a ser las licitaciones menores. La licitación reducida, pues es la que es inferior a todos estos, como los expliqué antes en el gráfico, ¿verdad? Aquí viene, digamos, en el artículo 37 de la ley, viene una parte que el oferente no ve, y es toda la parte, digamos, de trabajo de hormiga o trabajo interno que nadie ve, que es, digamos, toda la parte para formar la decisión inicial. La decisión inicial es el documento con el cual se da la justificación del proyecto, la, el por qué se va a dar el proyecto, cuánto me cuesta el proyecto y la, la certificación monetaria del proyecto. Con esto, la institución estatal garantiza a SICOP y al Estado que tiene los medios para poder desarrollar un proyecto. Esta parte lleva mucho trabajo interno. En algunos casos, bueno, en algunos casos, cuando es licitación menor, no se va a tener que ir a Mideplan para inscribir en el banco de proyectos. La licitación mayor a fuerza va a tener que ir a un compendio de proyectos que maneja Mideplan y deben ser inscritos para que posteriormente Mideplan apruebe los fondos para este tipo de proyectos. Entonces, si el proyecto no cuenta con decisión inicial, simplemente no hay proyecto. Vamos a ver, pues el artículo 38, pues muy claro dice, debe haber un requisito básico que es el tener presupuesto. Si no hay presupuesto, pues no tenemos cómo poder comprar, ¿verdad? Entonces es básico que tengamos esto, pero aún así se tipifica dentro de la ley para que no me hagan contrataciones fantasmas, ¿verdad? El pliego de condiciones antes llamado cartel de licitación, el pliego de condiciones lo que nos viene a dar es todo lo que necesitamos, todo lo que es la parte, especificaciones técnicas, planos, si fuera el caso de hacer pues 3D, todo lo que uno necesita técnico para comprar en el pliego de condiciones deben incorporarse. Todas las previstas, todos los planos, todas las necesidades que se deban adquirir vienen en esto del pliego de condiciones. Pues todo esto se sube a SICOP. SICOP simple y sencillamente hace invitación abierta o a menos de que sea una licitación precalificada y solamente sea, o antes se llamaban licitaciones cerradas, ahora son precalificadas. De ser así, solamente las personas que estén precalificadas van a poder pues incorporarse a ese tipo de contrataciones. Como les dije, el pliego es pasado por medio de SICOP. SICOP pues envía la publicación, se le conoce así como publicación del pliego de condiciones y a partir de ese momento inicia la recepción de ofertas. Ese es un esquemita más o menos de cómo es la importancia, digamos, de cada parte, digamos, que conforma la contratación, viendo que es más importante el pliego de condiciones, porque ahí es donde decimos todo lo que necesitamos, la decisión inicial, que es una partecita pequeña, contenido presupuestario, a pesar de que es una partecita pequeña, pues es una de las más importantes porque sin plata no tenemos contratación. La garantía de cumplimiento es un tema que para esta licitación, perdón, para nueva ley ha cambiado un poco, porque antes se pedía
garantía de cumplimiento y garantía de participación. La garantía de participación se elimina como tal, en efectivo o en especie, y se garantiza, digamos, que con solo la presentación de la oferta tiene pues el interés de participar. La garantía de cumplimiento, una vez que queda adjudicado, la empresa o la persona que queda como adjudicatario debe rendir una garantía de cumplimiento para poder la administración garantizarse, valga la redundancia, de que el proyecto tiene un respaldo monetario. Esa garantía, pues, son digitales. Ahora, antiguamente se podían hacer en efectivo, en especie, llámese en especie, en oro o en piedras preciosas, decía la antigua, ¿cómo se llama? Ley, pero ahora es solo digital por medio de SICOP. Ok, el artículo 40 del pliego de condiciones, pues es un poquito lo que ya les comenté. Ahí va a venir todo lo que es planos, todo lo que es la parte técnica, que van a conformar el proyecto como tal. Entonces ahí en este pliego de condiciones, pues ahí se les va a solicitar todo lo que haya que contratar, todo lo que haya que construir. La garantía de cumplimiento, como les comenté, es esa garantizarse del Estado que va a haber una base monetaria que va a permitir la contratación como tal. Ok, los contratos de obra pública. Aquí estoy haciendo, digamos, un resumen, ven que estoy pasando por varios artículos, porque los contratos de obra pública son bastante ya abiertos y bastante extensos, digamos. Entonces debe presentarse en idioma español. La oferta que se quiera presentar debe presentarse únicamente en idioma español. Antes se permitía pues en inglés y en español como un idioma oficial, ahora solamente en español, y toda la información técnica que está en la información va a ser parte integral de la oferta. Si la formulación de la oferta se descubren aspectos que impidan implementar la misma, deberá el oferente informar. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, si yo estoy contratando la construcción de una casa, digamos, un albergue o una escuela, no sé, y se me fueron, voy a decir algo muy obvio, pero suele pasar, se me fue imprimir o adjuntar una lámina de cimientos. Entonces el oferente va a revisar los planos y va a decir, pero no hay cimientos. Entonces él debe informar a la administración, mira, no tengo lámina de cimientos, ¿qué pasó? Entonces la administración debe decir, sí, faltó, se les presenta a todos como no es una fe de erratas, pero sí se les presenta a todos la actualización y se les manda a todos los potenciales oferentes. La oferta debe presentarse mediante SICOP, firmada digitalmente por el responsable pertinente. Sucede muchas veces que el responsable pertinente, ¿qué quiere decir eso? El representante legal de la empresa o el que firma. El que firma normalmente es el dueño de la empresa. Muchas veces nos pasa que el representante legal es el que va a fungir como director técnico. Eh, yo siempre cuando tengo que comentárselos a los colegas que funcionan como directores técnicos, les digo que ojalá sea otra persona el representante legal. De esa manera, pues se garantiza libertad de trabajo y libertad de manejo pues, institucional interno de esa empresa. Muchas veces es todo lo contrario, pues es la misma persona. Entonces, pues, siempre y cuando cumpla con todos los reglamentos, pues se debe aceptar. El oferente está obligado a cotizar todo el objeto contractual. ¿Qué quiere decir eso? Las licitaciones pueden ser o totales o por líneas. Entonces, qué sé yo, vamos a ver, si vamos a hacer 3 edificios en un lote, qué sé yo, un lote de 3 hectáreas, yo puedo indicar un edificio por línea.
y entonces cada oferente o el oferente que esté interesado debe pues cotizar la totalidad de esa línea, no pueden ser líneas parciales. Antes, en la ley anterior, se les permitía subsanar esta parte. En este momento quedan descartadas. La nueva ley lo que hace es simplemente no ofertó, descartado al 100%. Sin derecho a decir, no, mira, es que me faltó, dame chance. Nada, en este momento la ley es muy tajante y no permite que haya pues ese tipo de subsanas. Lo que hablábamos ahora al principio, la sola presentación, por eso lo dejé en amarillo, la sola presentación de la oferta es manifiesto inequívoco de la voluntad del oferente en contratar. O sea, me apego a la ley, me apego al cartel y acepto que todo lo que en el cartel está correcto y se puede construir. Eso vieras que a veces es un poco fuerte cuando hay roces con el contratista, porque muchas veces van a salir obras adicionales o extras. Las extras pues tienen todo un procedimiento para trabajarlo, pero muchas veces esas extras hay que defenderlas y no pasarlas, porque están dentro de los planos y demás. Entonces, muchas veces el contratista dice, no lo voy a hacer, y entonces uno tiene que recordarles estos artículos, porque pues a veces se pone un poquito fuerte el tema de las extras. Ok, el acto final, los abogados, bueno, los abogados manejan unos nombrecillos muy vacilones, ¿verdad? En este caso, acto final. El acto final puede ser adjudicación, puede ser inhabilitación, se declara desierta se declara desierta la licitación y tiene sus tiempos prudenciales para este trabajo de acto final. No siempre el acto final pues va a haber una adjudicación, pues a veces hay que declarar desierta o infructuosa, puesto que no se llegó o el o no se hizo, no se esperó, no se dio lo que se esperaba. Entonces, se vota la licitación y se vuelve a sacar el proceso. Entonces, ese acto final, pues tiene sus periodos, ¿verdad? Dependiendo de la licitación, sea reducida, va a tener sus plazos de días, 15 días, 30 días hábiles y 15 días hábiles para una vez recibidas las ofertas. En estos lapsos puede haber espacios para solicitar ampliación. Estoy iniciando una licitación de una aldea en Siquirres, perdón, en la Roxana de Guapiles. La, la, la publicación fue ayer y ya hoy me están pidiendo ampliación porque es un proyecto de 3 hectáreas, es bastante grande. Se les está dando 15 días, 3 semanas hábiles para que liciten y me están pidiendo 2 semanas más. Mañana es la visita técnica de ese proyecto, entonces lo converso con los potenciales oferentes y pues llegamos a un acuerdo y decimos, bueno, está bien, les vamos a dar 1 o 2 semanas más y ellos van a poder presentar. Eso me garantiza, como fiscal del proyecto, me garantiza que haya pues una oferta mejor. ¿No? Y eso lo que nos damos es que el bien público va a estar más resguardado y con un mejor pues proceso constructivo posterior, ¿verdad? Esta de la compra y arrendamiento de bienes inmuebles lo incluí dentro del resumen, puesto que muchas empresas públicas deben alquilar o deben comprar. Entonces, hay que presentar, por ejemplo, un estudio. En esta ley viene tipificado como el artículo 167. En la ley anterior era una excepción a la ley. Entonces, ¿qué hicieron? No, mira, hay muchas empresas estatales que necesitan alquilar o necesitan comprar, ok, démosle las reglas para que trabajen y no a la libre como estaban. No es nuevo decir que
el presidente pues ha puesto ciertas limitaciones y ciertas reglas al Estado en temas de alquileres, lo vimos con el MEP y demás. El resto de empresas públicas pues hemos tenido que acoplarnos a esas leyes. Entonces en esta ley pues se nos dan las reglas, cómo hacerlo. Por ejemplo, hay que presentar un estudio que demuestre que la opción seleccionada es la más rentable y viable. Hay que presentar un avalúo y ese avalúo es elaborado por el órgano especializado de la administración respectiva. Cuando una empresa pública no cuenta con un ingeniero o arquitecto de planta o un topógrafo de planta, eh, simple y sencillamente tienen que ir al Ministerio de Hacienda o a la municipalidad para que hagan el avalúo y se convierta en ese órgano especializado que indica acá la ley. Eh, en la institución en la que yo laboro, pues también a mí me toca hacer esa figura, ¿verdad?, de órgano especializado, de presentar un avalúo, hacer un estudio de mercado, valorar todo lo que haya en el medio para poder dar un precio y poder ya sea comprar o alquilar el local que se ocupe. Eh, el acto motivado emitido por el máximo jerarca o por quien éste delegue. Eh, se da, se da mucho que hayan comisiones, como en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, también se dan comisiones de alquileres, comisiones de asuntos de ambiente. Entonces, en el caso de las compras de inmuebles, las comisiones de alquileres y compras de bienes inmuebles fungen o hacen esa figura de máximo jerarca. Entonces, esta comisión, pues, avala o rechaza los alquileres que se quieran dar. Ok, los contratos de obra pública se harán mediante los procedimientos de licitación mayor, menor y reducida, según corresponda en los umbrales preestablecidos en el artículo 36. Este artículo, lo que habla el artículo 36 de la ley, habla lo que antes comentamos, ¿verdad? Que hay pisos y hay techos para compras según lo indique el presupuesto que tenga cada institución. El contrato de obra pública abarca la construcción integral de una obra nueva, así como la ampliación, la remodelación, la reparación, reconstrucción o los trabajos de conservación, rehabilitación y mantenimiento de una obra pública. En este artículo entra como vimos al puro principio que decía ley, otras leyes, acá entra el reglamento de contratación del colegio, que es una obra mayor, que es una obra menor, eh, qué nos podemos, qué podemos comprar y qué no podemos, pues, hacernos responsables más bien. Entonces aquí, cuando hay que hacer un trabajo de obra pública, entramos en todo lo que es estudios preliminares y el fiscalizador del contrato hace todo ese estudio previo para la posterior contratación del consultor. Y basado pues en lo que nos diga, en lo que nos diga la legislación y las necesidades que haya que suplir en ese momento. La contratación de obras públicas se hará mediante los procedimientos, mira, esta también se me fue, perdón. Yo le pasé a Tatiana la presentación, pero ya vi que hay dos que tengo que cambiarle porque se me fueron dos repetidas, entonces se las vuelvo a pasar pronto. La administración debe indicar cómo será la reubicación de un servicio, inclusive si el contratista debe ofertarlo. ¿Esto qué quiere decir? Pueda que tengamos el proceso licitatorio finalizado y por alguna fuerza mayor tengamos que trasladar el servicio a otra entidad o a otro local. Esto se da mucho en contratos pues de horas menores, digamos, que haya que hacer, qué sé yo, una contratación de cambios de canoas, que haya que hacer contrataciones de pintura, contrataciones menores. En el caso de expropiaciones, la administración licitante podrá contratar los servicios de consultoría para apoyar el proceso de gestión de las expropiaciones. En la decisión inicial de la obra pública debe indicarse
el plan de comunicación con la unidad receptora, el costo del proyecto, parámetros de calidad y todo lo que debe incorporarse en SICOP. Básicamente, ¿qué es? Pues hay que hacer, y yo lo llamo de esta manera, el conjunto de documentos constructivos. Y ahí va, pues, desde el plano catastro, estudios de registro, hasta los planos finales. Todo va ahí, el libro de especificaciones técnicas, todo va ahí. La unidad receptora, pues básicamente va a ser el departamento o la instancia o la dependencia a la que se le va a construir. Qué sé yo, voy a decir, por ejemplo, en idioma, digamos, del Patronato Nacional de la Infancia, que se va a construir un edificio para una dirección regional. Entonces, la dependencia receptora va a ser esa dirección regional. En el caso de los proyectos nuevos de obra pública que alcancen el límite de la licitación mayor, siempre deberá hacerse referencia a su vinculación con el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Inversión Pública. Este punto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es el que limita a toda la entidad pública a nivel nacional. Si alguien contrata un proyecto y no está inscrito en este Plan Nacional de Desarrollo del Mideplan, simple y sencillamente Mideplan le dice, usted no tiene el proyecto inscrito, no tiene fondos. Así de crudo y de rudo. Entonces, en buena teoría, cuando ya el proyecto sale a SICOP, toda esta etapa ya pasó, ya la pasamos, ya la vimos, ya se trabajó con Mideplan y todo. El punto es que tal vez ustedes han escuchado que se da que un proyecto no sale, que un proyecto no lo publican, es justamente por esto, porque se está trabajando de la mano con Mideplan para poder incorporar. Cuando se trate de obra pública nueva y el proyecto alcance el límite de licitación mayor, deberá estar formulado y evaluado. Uy, perdón, se me pasó. En las prácticas, en las buenas prácticas y formulación y evaluación de proyectos y cuando corresponda según las guías del Ministerio de Planificación y Economía. Entonces, ¿qué significa? Esto es un poquito las buenas prácticas constructivas, las buenas prácticas de contratación y la inscripción en lo que es Mideplan. Como les digo, tenemos una limitación que si la logramos cumplir internamente, pues el proyecto fluye sin ningún problema. En este caso, es ese cuidado. La administración digamos, este gobierno, pues tomó por sorpresa a toda la administración porque mete este punto G, que básicamente es una G gigante, ¿verdad? Tenemos que cumplirlo. Tipos de contratos de obra pública. Esto va muy de la mano con lo que conocemos del colegio, ¿verdad? Construcción con diseño detallado. El contratista debe construir la obra licitada. Perdón, el contrato de diseño y construcción. Este contrato es aquel en el que cualquier contratista puede diseñar y construir y opcionalmente incorporar el equipamiento requerido. El contrato de llave en mano es aquel contrato en el que el contratista debe diseñar, construir, equipar, instalar y poner en marcha determinada obra. El contrato de conservación o mantenimiento es aquel en el cual el contratista deberá realizar durante un periodo establecido contractualmente los trabajos y labores necesarias para preservar las condiciones y características físicas y estructurales. Actualmente, el PANI maneja y disculpen que les hable mucho del PANI, pero es que es como el arroz y los frijoles míos, ¿verdad? Entonces, eh, el PANI maneja en este momento un programa que se llama Mi PANI. Mi PANI es mantenimiento de infraestructura del Patronato Nacional de la Infancia. Donde se está cambiando, se le está limpiando la carita al PANI y estamos dejando voy a decirlo feo, los tugurios a casas decentes. Entonces, por ejemplo, un proyecto en el que estoy trabajando en corredores, pues es un proyecto de 400 millones de colones. Estamos dejando las casitas de pobrecito a entrar, no en lujo, pero sí cumpliendo la legislación al 100%. Entonces,
ese contrato como tal es un contrato de conservación y mantenimiento. El contratista, pues simple y sencillamente, tiene que hacer, diseñar, perdón, construir todo lo que hay. No hemos entrado todavía en contrataciones de diseño y construcción o llave en mano, porque pues lo que tenemos es mejorar lo que hay. Entonces, en este caso, pues trabajamos en esa conservación y mantenimiento. El contrato por niveles de servicios es aquel tipo de contrato que la administración pacta y pacta la consecución de la determinación de resultados y establece estándares e indica que el contratista debe cumplir y mantener en un tiempo establecido. De igual manera, se podrán ejecutar contratos de la combinación de los tipos anteriores, siempre y cuando sean debidamente definidos en la decisión inicial. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer una combinación de contratos, siempre y cuando yo lo ponga claro, tanto en el pliego de condiciones como en la decisión inicial. Vamos a ver, una de las características de más cuidado y más importantes que hay en la contratación pública es que usted tiene que decir, aunque suene ridículo, voy a mencionar, digamos, un lapicero. Usted necesita, número uno, que el lapicero tenga tinta. Suena ridículo, todo esto que voy a decir. Número uno, que tenga tapa, que se pueda agarrar, que tenga tapita, que no se le salga la tinta, que tenga tinta y que escriba. Todo eso usted debe indicarlo tal cual, tanto en la decisión inicial como en el contrato, en el pliego de condiciones. ¿Por qué? Porque si no te dan el lapicero sin tinta. Suele pasar eso. Entonces, usted llega y reclama y dice, "Hey, usted pide un lapicero, no dijo cómo". Entonces, es con eso, con ese tipo de ejemplos, es muy sencillos, pero es con el que tenemos que mejorar toda la parte, digamos, de contratación, la mezcla de contratos y las características que queremos dar en el contrato de obra. Ok, en el artículo 77, la separación de unidades funcionales, la administración, según le convenga, podrá licitar segmentos de obra pública. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos un colegio, los más grandes son los colegios técnicos que maneja el MEP, y normalmente los colegios técnicos manejan talleres automovilísticos, talleres de turismo, talleres de corte y confección de maderas. Entonces, la administración puede construir los pabellones de aulas o construir los talleres primero. Ya es algo de decisión de la necesidad que haya. Entonces yo puedo construir, contratar por segmentos. Era algo que anteriormente la ley anterior no me permitía por temas de garantías, por temas de complicación en la contratación. En este caso sí lo podemos ya meter según el artículo 77. Esta es una parte eh, que tiene que ver con todo lo que es Mideplan. Mideplan le manda a la administración el artículo 178. Entonces, ¿dónde nos va a indicar los ciclos de vida del proyecto? El proyecto inicia con la preinversión. ¿Qué es la preinversión? Según el Mideplan, pues es los estudios preliminares, lo que arrancamos con consultoría, estudios básicos, anteproyecto, todo eso es la parte de preinversión. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, para el Estado, la inversión es la obra construida, la obra física, eso es la inversión. Todos los que trabajemos, llámese externos o llámese internos de la administración, pues, somos casi que invisibles, ¿verdad? Porque la preinversión es simplemente un monto, un rubro pequeño para lograr la obra final. La inversión, como les dije, la obra física de todo proyecto que avale mi plan contará con recursos según lo necesite. Y para mí la post-inversión siento que es lo más importante. ¿Por qué? Porque la post-inversión es lograr que lo que se construyó trascienda en el tiempo. Mantenimiento,
mejoras, toda esa post-inversión tiene que estar pues incluida dentro de esto, dentro de estas fases de inversión que está solicitando ahora Mideplan dentro de la ley. Dentro de estas partes, digamos, de inversión, preinversión, tenemos nos obligan también lo que son las buenas prácticas de gestión del proyecto. Esto es mucho tomado de la ley del colegio, ¿verdad? Entonces, tenemos a los contratistas como su fiscalizador, deberán aplicar las buenas prácticas. Entonces, ¿qué es eso? Oye, pues tenemos que tener un cronograma de obra, un costo, en ese costo tenemos que tener calidad, pues obviamente para tener calidad debemos juntar recursos, cambios, el proyecto puede mutar, digamos, y tenemos que tener comunicaciones. Un punto muy, y ¿por qué comunicaciones? Porque el contratista nos puede o debe tener la libertad de podernos anunciar, de poder decir, mira Luis, el proyecto tiene cierta complicación que no se vio. Todo eso tenemos que tener esa apertura. El riesgo, el riesgo que hay en la obra, pues lo dice la ley anterior más claro que en esta ley. La ley anterior decía que los riesgos están la fuerza mayor, que básicamente es un riesgo natural, y ay, siempre se me olvida el otro término, pero es todo lo que genera el hombre, qué sé yo, que una guerra que generó un problema de ¿cómo se llama? Un problema, digamos, monetario que viene a darle riesgo al proyecto. Entonces, si este riesgo se da, pues hay que meterlo dentro del proceso de fases de inversión y preinversión para que el Estado vea, mira, si tenemos ciertos pros y ciertos contras. Y los famosos reclamos que siempre van a existir, ¿verdad? Vamos a tener siempre reclamos por parte del consultor, por parte del usuario también vamos a tener reclamos que tenemos que poder atender. Los permisos de construcción. La administración deberá indicar en el pliego de condiciones quién será el responsable de obtener los permisos de construcción. Eh, Vamos a ver, esto es muy interesante porque he visto las dos maneras de trabajar. Digamos, el Ministerio de Educación maneja, o por lo menos lo que era la DIE hace 10 años, la DIE, cuando diseñábamos en la DIE, nosotros teníamos que sacar, nosotros los profesionales internos de la DIE, teníamos que tramitar los permisos de construcción. Cuando se hacía una consultoría, el consultor debe de hacer este trabajo. Entonces, por eso acá en la ley indica que debe ser el que mejor administre, controle y mitigue este proceso. ¿Qué quiere decir con controle y mitigue? Por ejemplo, si yo no soy regente ambiental, que de hecho no lo soy, si no soy regente ambiental, eh, pues yo no voy a meterme en el rol de setena, porque simple y sencillamente voy a durar más, el proyecto se va a atrasar y no voy a tener control de cómo manejar pues un D1 o lo que, bueno, ahora cambió, ahora tiene otro nombre, pero yo no voy a tener la expertise que sí va a tener un regente ambiental para poder tener esto. Y el tema de mitigación es ese accionar rápido. Cuando uno va y hace un, una presentación de proyecto ante el colegio y hay ¿cómo se llama esto? Hay observaciones por parte de las instituciones, rápidamente hay que mitigar eso, hay que dar ese trabajo de solucionar lo que nos están solicitando. Entonces, eso es lo que se quiere. Muchas veces acá en el Estado, el profesional que trabaja en el Estado, pues es muy consumido en la parte administrativa. Esa parte administrativa pues no nos permite hacer el día a día que la mayoría de colegas hacen, ¿verdad? Que es diseñar, pues ir por un permiso y demás. No estamos con tanta libertad de poder hacer eso. Entonces, por eso siempre se dice que se logre administrar, controlar y mitigar bien
ese proceso de permisos. Por eso en este esquemita se pone que la administración es la que fiscaliza y fiscaliza al inspector y al constructor. Pues los permisos obviamente los va a manejar en el estado cuando hay un proceso donde están los tres actores, el fiscalizador su función es pues velar por los contratos tanto del inspector como del constructor, es la cara de la administración. En el argot de la calle es el cliente. El inspector, pues es el inspector normal, como es Silvestre, como todos lo hemos sido en algún momento de la vida, y el constructor, pues es el que lleva la obra a un final feliz, llamémoslo así, ¿verdad? Entonces, ese constructor normalmente es el que hace los permisos ante municipalidad. El inspector hace los primeros permisos. Él se inscribe como inspector diseñador y posteriormente se hace un contrato ligado con el del inspector y el constructor ahí monta los permisos finales. Vamos a ver. Bueno, la modificación de contrato. Antes teníamos el 208, que era antiguamente el otro artículo que nos daba las limitaciones para poder hacer una modificación de contrato. Ahora la ley nueva nos indica que tenemos una modificación unilateral ordinaria del contrato. ¿Qué quiere decir con unilateral? La administración puede, siempre velando por el interés público, hacer un cambio o una modificación en el contrato. Se les debe informar con un acto administrativo. Un acto administrativo es un oficio, se le informa al adjudicatario, se le indica, mira, tenemos estas y estas razones, tenemos que hacer estas modificaciones. Ahí se entra en una negociación pues normalmente, pues siempre el adjudicatario pues está de acuerdo porque no es algo que le vaya a implicar ni a darle problemas a él. Entonces hay una modificación eh, y se adopta la prestación del objeto contractual. Siempre va a haber una mejora hacia el interés público. Eh, la administración, digamos, la Contraloría, la Procuraduría, siempre va a tener en bien o en pos del interés público. Este cambio, que se dé, antes no teníamos esta restricción. Antes nos decían que el cambio o la modificación que se hiciera no debía pasar el 50% del valor adjudicado. Ahora dice, sin superar en un 20% el monto y plazo contratado. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que verificar que cuando se vaya a hacer una modificación de contrato, llámese por una adenda, llámese por una ampliación de plazo, ese monto o ese tiempo no puede superar un 20%. Mucho cuidado todos los colegas que tanto de sector público, de sector privado, no pueden pasarse, porque posteriormente lo que vendría es una resolución administrativa, que ya eso es un tema un poco pesado, digamos, en ámbitos legales, no en ámbitos, digamos, de nosotros los colegas arquitectos, digamos. La modificación unilateral ordinaria del contrato de la obra, pues tiene varias aristas. Dice, la modificación no podrá cambiar sustancialmente la naturaleza del contrato. Entonces, por ejemplo, yo si contraté a una empresa constructora para que me construyera, valga la redundancia, una tapia, yo a esa empresa no puedo decir, mira, tengo la mano de obra ahí, ahora le voy a decir, construyame el techo. Eso es cambiar la naturaleza del contrato. Eh, la modificación siempre debe ser en pos de ese contrato original. El contrato debe estar en curso y vigente. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento en que yo necesite
hacer una ampliación de plazo o necesite hacer algún cambio en el proyecto, número uno, el contrato debe estar limpio, en construcción, vigente, en tiempo, dentro del plazo, orden de inicio, antes de la finalización del contrato. ¿Por qué? Porque si estamos fuera del contrato, simple y sencillamente el contrato ya está caduco. Así los abogados de las proveedurías son así de tajantes y lo manejan de esa manera. El contrato en el momento en que finalizó, caducó. Deberá emitirse un criterio técnico por parte del fiscalizador del contrato y avalado por la administración. ¿Qué quiere decir eso? De ahí que el responsable del proyecto es el fiscalizador. Así en dos platos. Si ustedes van a hacer una, no sé, voy a decir algo un poco más pesado, un muro de retención que no se había previsto, el fiscalizador debe justificar con criterio técnico el porqué de ese muro de retención. Una vez justificado, la administración, o sea, la proveedora nacional de esa entidad o de esa institución pública, debe avalarlo o rechazarlo. La modificación no podrá estar referida a cuestiones sustanciales que pudieron ser previstas en la fase de preinversión. Esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, si en la preinversión, o sea, en la consultoría, normalmente es 1 o 2 años antes, porque tenemos que ver que los procesos presupuestarios van de julio a julio, de julio a julio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo en julio de este año empiezo a presupuestar todo lo del otro año. En febrero inicia la ejecución presupuestaria, pero en julio tengo que volver a hacerla. Entonces, eh, si en ese proceso de preinversión o consultoría a mí se me fue, voy a decirlo así, muy coloquial, digamos, si a mí se me olvidó, se me fue, mira, ahí va una ventana y no la puse y no le indiqué al consultor, mira, este cuarto debe tener ventilación por X, Y, Z. No se lo dije, no lo puse, pasaron los planos y todo. Y a la hora de hacer la modificación, se comprueba que debía estar en la parte de preinversión, se rechaza eso, se rechaza. Y muy posiblemente el funcionario va a un proceso disciplinario. El plazo de contrato podrá modificarse hasta un 20%, como dijimos ahora, establecido según el contrato original. El monto, el monto reconocido por el aumento del contrato deberá ser evaluado técnicamente con base en los precios de mercado o similares y referidos a la oferta. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que hacer una cimentación extra, tengo que referirme a la oferta. Entonces, el precio que me rige es el precio de oferta, no me rige el precio de mercado. Si ha pasado mucho tiempo, qué sé yo, vamos a ver si por cuestiones presupuestarias no me dieron no me dieron el presupuesto en el año que salieron los planos, salieron 1 o 2 años después el presupuesto, yo ahí sí puedo hacer un estudio de mercado. Pero si estamos dentro del lapso de tiempo, digamos, de 8 meses, un año después de que se me hizo, de que salieron los planos, ahí sí puedo hacer la referencia a la oferta. Posteriormente, ¿cómo la empresa constructora va a actualizar ese precio? Va a venir el reajuste de precios posterior, según el artículo 18 del reglamento de reajustes, que ese es otro tema, pues bastante pesado, pero es un tema donde las empresas constructoras pueden reajustar sus precios. La modificación unilateral del contrato de obra pública no podrá ser incrementados aspectos que cambien sustancialmente el objeto ni la naturaleza del contrato, los cuales deberán ser susceptibles a una contratación independiente. Entonces, si me cambia mucho el contrato, pues hay que sacar una contratación aparte. Porque, digamos, acá no lo está indicando, pero en la ley anterior había un criterio de miedo hacia el funcionario que se llama el fraccionamiento.
El fraccionamiento es simple y sencillamente un artículo en la ley que te impide hacer dos contrataciones sobre un mismo objeto contractual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues simple y sencillamente, si yo compré un zinc para un paso a cubierto y me di cuenta que tengo que contratar otro paso a cubierto, no puedo hacer dos contrataciones al mismo tiempo porque es fraccionamiento. Estoy fraccionando el presupuesto y eso es penado de 1 a 6 años de cárcel. Es muy pesado y tenemos que tener mucho cuidado en ese manejo. En el caso de la modificación contractual, la administración deberá revisar el monto de la garantía de cumplimiento a efecto de disponer al contratista el ajuste correspondiente. A ver. En la modificación excepcional del contrato de obra pública, pues vamos a tener una modificación hasta un 50% del plazo original y pues las mejoras deben ser donde valga la redundancia, se mejore o se dé una mayor practicidad hacia el interés público. Dice que la modificación unilateral de contrato de obra pública, la modificación excepcional de hasta un máximo del 50% en cuanto a monto y plazo del contrato original, constituye el tope máximo de la modificación contractual prevista en el artículo 101 de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí están incluidos los reajustes. Presupuestariamente, yo como profesional interno o del Estado tengo que tener ese cuidado. Si en la obra yo tengo que hacer una extra, yo hago la extra y bueno, ok, ahora es muy común que en una construcción vieja nos encontremos, eh, como me ha pasado, por ejemplo, contrapisos sin malla. ¿Por qué? Porque son construcciones de los 80s o del 70, entonces era el cascote y encima el piso y ya, y eso era todo lo que había. O muy común, que me he encontrado en construcciones de remodelación, de mala inspección también, con el permiso y perdón de los colegas que hicieron esa construcción, no le pusieron los heladitos a la malla electrosoldada, entonces la malla electrosoldada ya está toda arrumbrada y en algunos sectores no está. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo tengo que ver, manejar, conocer que la ley me limita. Y yo si quiero hacer una extra para la mejora del proyecto, tengo que saber que no me puedo pasar de ese 50%. ¿Por qué? Porque cuando la empresa constructora me mande un reajuste, ese 50% debe tener ese monto presupuestario para el reajuste. Entonces, no sé cuánto irá a ser el reajuste, pero uno debe decir, bueno, si el monto presupuestado o el monto adjudicado, voy a decir, son 200 millones de colones, yo tengo que tener el 50% previsto en arcas del Estado para hacerle frente a esas otras responsabilidades como son los reajustes y las posibles extras. La excepcionabilidad deberá estar calificada mediante un criterio técnico suscrito por el fiscalizador de la obra y aprobado por la administración. Como les dije antes, pues aquí el responsable es el fiscalizador, es el que lleva el peso administrativo del proyecto, es el que lleva la responsabilidad. Recordemos que en el Estado, la ley de administración, la ley general de administración pública indica que todo lo que firme un profesional, funcionario público, tiene validez por 10 años. Entonces, todo lo que se firme, usted es responsable hasta 10 años después. Entonces, por eso, mucho cuidado, así de sencillo. La excepcionalidad de la modificación no podrá estar referida a cuestiones que pudieron ser previstas en la fase de preinversión. Esto es, digamos, repitiendo lo que anteriormente vimos. Si no está metido dentro de la consultoría, pues muy posiblemente va a ser rechazada por parte de la proveedora nacional. En el caso de que se califiquen de excepcionales circunstancias que técnicamente no lo sean, se podrán imponer al funcionario
que emitió tal calificación una sanción administrativa prevista en el artículo 125 de la Ley General de Contratación. Esta parte, digamos, el adjudicatario no la ve y normalmente no tienen ese conocimiento. El adjudicatario normalmente se va a centrar en la obra, en cumplir el contrato, en cumplir el plazo y, pues obviamente pues que el contrato se dé en su ejecución cotidiana. O sea, ¿qué quiere decir? Avance de obra, pago, avance, pago. Si hay un error, el primero que es investigado es el funcionario público. Y esta es la parte, digamos, donde uno debe tener sumo cuidado. Entonces, este inciso de la Ley General de Contratación, pues hasta hay casos de suspensión, hay casos penados, hay casos, pues, de cárcel de 2 a 6 años. La modificación excepcional en el caso del contrato autónomas y que tengan y que cuenten con un reglamento interno de contratación, normalmente las proveedurías solicitan dentro de los requisitos de la contratación previos o lo que venga en la decisión inicial, debe haber una autorización por parte de la junta directiva o del jerarca superior, o si el jerarca le da la potestad a algún viceministro o a algún gerente o a la proveedora o proveedor nacional, pues simple y sencillamente esa persona es la que autoriza. En lo pertinente serán aplicadas las disposiciones del artículo anterior. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ya, pues simple y sencillamente que en el momento en que uno solicite una modificación, pues hay que verificar todos estas posibles manejos que hay. Y ya para cerrar la fiscalización, estoy llegando hasta el artículo 186. Son como 380 artículos de solo el reglamento, la ley, son como 200 por ahí. Entonces, el de la fiscalización, pues básicamente es la administración tiene el deber de fiscalizar, revisar, avalar, rechazar un proyecto, un producto. Normalmente, bueno, este de fiscalización no es solamente para obra pública. En general, la administración tiene la obligación de velar porque las compras sean correctas. Si usted pidió una laptop, que la laptop sea con lo que usted solicitó. Normalmente la administración va a poner a la persona idónea. No vamos a poner, por ejemplo, a un psicólogo a fiscalizar la contratación de laptops o de programas de dibujo, como es el caso de nosotros. La administración pues va a poner a un profesional de la rama a fiscalizar según lo que se necesite, ¿verdad? Y vamos a tener, digamos, se deberá disponer, como dice acá, el recurso humano calificado, propio o contratado. Vamos a ver, en la ley anterior no se permitía contratar a un fiscalizador, sí a un inspector, pero no a un fiscalizador. Ahora se nos permite, digamos, dentro del Estado, la contratación de un fiscal, o en este caso, pues también está lo que es ad honorem, que asegure la calidad del diseño. Entonces, según el Colegio de Arquitectos, el fiscalizador de inversiones maneja, digamos, tiene una responsabilidad directa con el proyecto. Es lo que dice, digamos, el reglamento de contrataciones del colegio. Pero dentro de la institución sí tenemos muchas responsabilidades y entre esas, pues, es la calidad de lo que se compra. Perdón, esa calidad pues viene desde el momento en que se da el primer avance de la obra, que sea lo correcto. Lo correcto quiere decir que sea, si usted va a pagar un avance de obra por cimentación, que la cimentación esté bien hecha, que cumpla con todo el código sísmico y demás. Entonces, la administración debe dar esa seguridad de que se está contratando y se está pagando el contrato correcto.
La administración se puede apoyar en el ECA. Si no tiene o no cuenta con un profesional, puede solicitar ayuda al ECA para que haga la fiscalización. Esta es una parte nueva en la ley, antes eso no existía. Los fiscalizadores serán según la complejidad del proyecto. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo que hacer un proyecto, por ejemplo, un colegio de 3 hectáreas, digamos, pues voy a necesitar no solamente un fiscalizador, voy a necesitar un fiscalizador electromecánico, un estructural, voy a necesitar un contador, puede ser. Entonces, la administración va a suplir según se necesite. La administración podrá nombrar a un administrador del contrato. Esta figura de administrador del contrato antes se le llamaba fiscal general de la contratación en la ley anterior. Entonces, ese administrador de contrato pues obviamente va a ser un funcionario público, pero, bueno, debe ser enunciado en la decisión inicial y será el responsable de administrar la parte, digamos, administrativa, dejando al fiscal pues, para poder hacer toda la parte, digamos, de revisión, inspecciones, traslados, todo esto que hay que hacer. Las licitaciones mayores de obra pública de conformidad con lo previsto en el artículo 117 de la Ley General de Contratación Pública y el artículo 297 de este reglamento, se deberá contar con un comité de expertos. Esta parte es completamente nueva en la ley. El comité de expertos antes no existía y después han pasado ciertas cosillas en la administración pública que todos hemos visto en las noticias, ¿verdad? Donde se le achaca a una sola persona, a un solo fiscal o a un grupo de fiscalizadores que tal vez no están al 100% con toda la experiencia. Entonces, cuando hay un monto de contratación o licitación mayor, superior, pues estamos hablando que ya es un proyecto de, no sé, 2.000, 3.000, 4.000 millones de colones. Ahí sí debe haber un grupo permanente de expertos que den apoyo no solamente a la administración, sino al fiscalizador como tal. Entonces ese grupo va a ayudar a tomar decisiones, a sentar responsabilidades también en las personas que estén a cargo de ese proyecto. Y yo creo que con este cerramos. Este es digamos, la presentación que les tenía para hoy. Si tienen consultas, con todo gusto. Muchas gracias, Luis, por este gran resumen. En realidad, se podría decir que nos faltaría una segunda parte de la ley de contratación, pero más bien qué bien los puntos que tocas, porque sí, son de nuestro diario vivir, ¿verdad? De los que usualmente toca trabajar con ello constantemente. Chicos, este es el momento para hacer consultas. Si alguno tiene alguna consulta, por favor, levanta la mano o nos indican antes de que sean las 8:30, que es el espacio que usualmente tenemos para la actividad. Bueno, pareciera que nadie tiene consultas, todo está muy claro. Mañana estaríamos pasando, si Dios lo permite, la grabación, la presentación y subiríamos la grabación al canal de YouTube de Proyectar. Luis, de nuevo, muchísimas gracias. Excelente charla y gracias por tu aporte y como siempre, atento y colaborador con todos los que somos Proyectar. Muy amable y buenas noches. Buenas noches, con todo gusto. Igual, cualquier consulta, pues igual por correo, por el WhatsApp, yo estoy en el grupo y con todo gusto también. Muchas gracias, Gerardo. Sí, bueno, Luis, gracias por tu tiempo. Muchísima información como para verla tan en poco tiempo, ¿verdad? Pero por lo menos nos das un Sí, pero panorama, un panorama muy amplio de lo que debemos de hacer. Por dicha, esto lo vamos a pasar para que la gente lo pueda leer con más calma y pueda aprender un poco más. Y gracias por aportar muchísimo a esta sesión de proyectar. Y de igual manera, a todos arquitectos que estamos acá y los que no son arquitectos, decirles que cordialmente invitados a participar de proyectar y si tienen algún conocido, amigo, arquitecto que podamos recomendar, sería una maravilla para seguir agregando valor a la vida de los arquitectos de este país, que mucho nos hace falta para que crezcamos juntos.
Un abrazo fuerte, Tati. Gracias, Luis. Y muy buenas noches, queridos amigos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Por aquello, la próxima semana tenemos